días, familia. Esto es Teoterapia Salud Total. Comenzando en este tiempo, en esta instancia, con todo lo que hemos venido hablando acerca de lo que Dios quiere que nosotros definitivamente caminemos. Hay 4 condiciones básicas que encontramos en la palabra de Dios en función de cómo levantar un avivamiento en un ministerio, en una iglesia, de cómo es que el Espíritu Santo tiene establecido que la iglesia pueda ser avivada para ser empoderada y para ser fortalecida e implementada para hacer respuesta en el mundo. La iglesia sin poder, la iglesia sin avivamiento, nunca podrá ser el instrumento que Dios quiere que sea. Pero hay 4 requisitos muy importantes para que se pueda dar ese avivamiento. El primer punto es que necesitamos aprender a humillarnos. El segundo punto es necesitamos aprender a orar. El tercero es necesitamos buscar al Señor de todo corazón y con hambre y con sed. Y en cuarto lugar, necesitamos santidad. Esos 4 pilares son fundamentales. Y quiero decirles, familia, que en el año 2018, el año del Espíritu Santo y un nuevo emprendimiento, vamos a seguir insistiendo en estos 4 pilares para el gran emprendimiento del año 2018. Yo sé que este año ha sido un año no fácil, pero pienso que el Señor nos está llevando en un proceso en el que hay resistencia en muchos de nosotros respecto de lo que el Señor quiere que hagamos. Y el Señor nos ha llevado a hacer cambios y dar giros que no han sido fáciles. Por ejemplo, todo esto del cumpleaños de Jesús y la Navidad en familia, sé que ha generado dificultades, ha generado inconformidad, ha generado queja, preocupación, desánimo, y eran parte del presupuesto, porque el Señor nos está llevando a comenzar a caminar de otra forma, no porque antes no fuese correcto, sino porque ahora el Señor quiere que entremos a un nivel mayor de madurez, de entendimiento. Por eso solamente a quien mira al Espíritu Santo y es capaz de entender las cosas revelacionales, podrá comprender. Por eso, amada familia, estos 4 pilares para el año 2018 van a ser fundamentales y vamos a seguir girando alrededor de ellos. Quiero repetirlos para que usted los tenga claro en su corazón y entienda que es lo que el Espíritu Santo quiere que trabajemos en el 2018. Primero, la necesidad de humillarnos. Segundo, la necesidad de orar y ayunar. Tercero, la necesidad de buscar el rostro de Dios con hambre y sed. Y en cuarto lugar, interesados por la santidad. Si ustedes se dan cuenta, pues de este último punto hemos estado hablando este último tiempo. Pero es un paquete completo. No son cosas aisladas. Y si ustedes se dan cuenta, en estos 3 años hemos venido moviéndonos sobre estos 4 asuntos. Insistiendo en estos 4 asuntos. No estoy diciendo que ya
sabemos si ya tomamos victoria sobre esos 4 puntos, ¿no? Estamos realmente muy necesitados. Estamos realmente muy urgidos de que esos 4 pilares sean establecidos en nuestro ministerio de una manera fuerte, seria y segura. Porque esto no se decreta por algo que se escribe y se ordena, sino estas 4 cosas se dan fruto de corazones que libremente toman la decisión de caminar en esa dirección. Hoy quiero, familia, que reflexionemos algo que es bien interesante y nos demos cuenta lo que la Biblia plantea. Todos los seres humanos en la Biblia, todos, absolutamente, desde Adán y Eva hasta el último personaje del Nuevo Testamento. Y todos los seres humanos, desde Jesucristo y antes de Jesús hasta hoy, tenemos el mismo desafío de parte de Dios. Y tenemos la oportunidad de entender los propósitos de Dios. Y todos tenemos la misma posibilidad de pecar, la misma posibilidad de la necedad, como también la misma posibilidad de la limpieza y de caminar de manera diferente. Está en nuestras manos, el Espíritu Santo se nos ha dado para eso. El Espíritu Santo se nos ha entregado precisamente para eso. Quiero invitarles a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Y aquí el Espíritu Santo hace mención de algo que es bien importante que nosotros recordemos. Seguramente la mayoría lo sabemos, y si no, pues lo vamos recordando. Dice: quitado este, le levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Viene hablando del rey Saúl. Dice: quitado este, o sea, el rey Saúl. Versículo 22 dice que le levantó por rey a David. Y el Espíritu Santo acá dice que David fue hallado como varón conforme al corazón de Dios, y que él estaría dispuesto a hacer todo lo que Dios quisiera. Todos de una u otra manera en el corazón anhelamos esto. Por más necedad en nuestro corazón, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos ser usados de manera especial y poderosa como lo hizo Dios con David? Allá en el fondo del corazón todos anhelamos ser bendición y ser usados por Dios. Pero es bien interesante que entendamos el proceso y que nosotros somos fundamentales en las decisiones que tomemos para favorecer o no ese proceso. Cuando miramos la vida de José, por ejemplo, equivocadamente muchos pueden pensar y decir que de un momento a otro José terminó siendo o llegó a ser quien era. O en el caso de Moisés,
el caso del rey David. Y en el caso de tantos hombres y mujeres que fueron usados por el Espíritu Santo de manera portentosa, tenemos la tendencia a pensar y creer que todo ocurrió de un momento a otro. Y todos como que allá en el fondo del corazón esperamos como un reflejo de la iluminación que venga de un momento a otro, algo como algo sobrenatural, algo así especial, y entonces comenzamos a ser la gente que Dios quiere que seamos. Y la verdad, familia, así no es, así no funciona, y eso no existe. Lo que existe es un Dios bueno, amoroso, firme, que tiene un plan, que tiene un método. Ese plan y ese método Él no lo va a cambiar. Dios no va a cambiar su plan ni va a cambiar su método. Pero los que sí podemos cambiar somos nosotros. Y lo que Dios quiere con usted y conmigo no es simplemente usarnos. Él tendría el poder y la capacidad para obligarnos a servirle. Pero Él no quiere eso. Lo que Él quiere es que usted y yo voluntariamente maduremos, crezcamos, nos entreguemos y nos dejemos implementar por Él para ser instrumentos en sus manos. Y ahí es donde el desafío de la vida cristiana es una bendición, es hermoso. Porque todos hacemos parte del plan de Dios. Todos tenemos la posibilidad de ponernos la camiseta. Hay algunos que no quieren ponerse la camiseta, ¿ok? Pero todos estamos con la oportunidad de ponernos la camiseta. Nunca nadie, de un momento a otro, fue transformado en su conducta. Necesitó poco a poco ir formando el carácter de Dios en su vida. Dios muchas veces hizo milagros puntuales de transformación de vidas, como por ejemplo el apóstol Pablo. Yendo hacia Damasco, fue confrontado y allí hubo un milagro, la transformación de Pablo. Pero en ese momento, en el camino a Damasco, Pablo no tenía el carácter de Jesús. Y fue necesario todo un proceso en la vida de Pablo. Y fue necesario que Pablo decidiera día a día el proceso. Tomara decisiones a favor del proceso. Y aquí está el ejemplo del rey David, que dice la palabra de Dios, que el Señor definió que él era un hombre conforme al corazón de él. Dice, quien hará todo lo que yo quiera. Pero como el Espíritu Santo declara en el Nuevo Testamento esta verdad sobre David. Y tenemos que entender y comprender que David vivió un proceso. Así como José fue rechazado por sus padres, por sus hermanos. No quizás las mismas situaciones que José particularmente vivió, por supuesto. Pero David fue un hombre constantemente menospreciado. ¿Qué era lo que había? ¿Cuál era la realidad que había en David? Pues la misma realidad que hay en usted y en mí. Y con estos minutos lo que yo quiero es animarle a que usted comprenda y entienda que David no era una persona diferente a usted y a mí.
que Moisés no era, Pablo no era, Pedro no era, Felipe no era un hombre diferente a usted. Pasaron y vivieron por las mismas limitaciones, las mismas debilidades, las mismas pasiones suyas y mías. Ya en el menudo quizás haya características particulares de lucha diferentes que cada uno tenemos. Pero finalmente siguen siendo luchas, siguen siendo debilidades, siguen siendo situaciones para enfrentar. David no llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios de un momento a otro, sino que David pasó por valle de sombra y de muerte, por eso escribió el Salmo 23, inspirado por el Espíritu Santo. Porque David supo lo que era el valle de sombra y lo que era el valle de sombra y de muerte. Y David se equivocó. Y se equivocó en unas cosas de manera muy grave. Y trajo sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su familia, muchos problemas. Generó espada hacia su vida, problemas hacia el mismo Israel. Pero en el camino de David fue conociendo a Dios y fue madurando hasta cuando el Espíritu Santo declaró y dijo: este es David conforme a mi corazón. Así que usted y yo tenemos la misma oportunidad. Es más, usted y yo estamos en mejores oportunidades que las que estuvo David. Porque la experiencia con el Espíritu Santo para David era muy diferente a la experiencia con el Espíritu Santo que usted y yo hoy podemos tener. En ese sentido, estamos en mejores condiciones nosotros. Pero ¿qué fue lo que hubo siempre en el corazón de David? Actitud. Hubo errores, hubo pecado. Pero la palabra de Dios nos enseña las diferentes facetas en que cada ser humano se dejó usar por Dios. Se dejó usar en medio de sus pecados, en medio de sus debilidades. Y yo quiero animarle en el nombre de Jesús a que entienda que nosotros tenemos que evaluar y tener en cuenta lo que la Biblia dice y lo que el Señor piensa acerca de el pecado. Y le hago una pregunta en esta mañana para que usted la reflexione. Se la voy a hacer de manera primero general y segundo personal. Por supuesto me la estoy haciendo yo mismo. ¿Usted piensa que si un cristiano se da cuenta que tiene 3 pecados que se interponen entre él y el Señor, usted diría que ese cristiano está caminando en santidad? 3 pecados que se mantienen y se interponen entre un cristiano y el Señor. ¿Será que este hombre está caminando, esta mujer está caminando en santidad?
Y usted sabe que la respuesta es no. Y esto es de las cosas importantes que tiene que estar haciendo el Espíritu Santo, o debe el Espíritu Santo poder encontrar en usted el cambio de mentalidad para darnos cuenta que no tenemos por qué tener ni un solo pecado, porque el Señor nos está dando todas las herramientas, nos está dando su Santo Espíritu, nos está dando la sangre de Jesús para nuestra limpieza, nos está dando la oportunidad de un genuino arrepentimiento. De eso fue lo que Juan Bautista llegó hablando, de un genuino arrepentimiento. Era lo que necesitaba la gente en ese momento, y es lo que hoy la gente necesita, y es lo que usted y yo necesitamos. Genuinos arrepentimientos. Y entonces yo en esta mañana le pregunto, ¿cuántos pecados hay en su lista? Y si son 3 o más, estoy poniendo un número, no estoy diciendo que la Biblia diga que entonces el que tiene menos de 3, no. Lo que quiero decirles es que según la Biblia no tiene que haber ninguno. Puedo llegar a esa realidad de aprender a no pecar. Y a todos aquellos que durante estos últimos 2-3 meses que hemos venido hablando sobre santidad y se han interesado realmente, ustedes y yo ya sabemos en nuestra mente que podemos vivir sin pecar. Al menos ya lo sabemos por lo que hemos venido hablando. Ya que lo creamos es otra historia, pero al menos ya lo vamos sabiendo. Hay otros que siguen creyendo y siguen pensando que son pecadores y que no pueden vivir sin el pecado. Los que al menos estamos comenzando a pensar y creer que podemos vivir sin pecado, ya eso es un paso adelante hacia la madurez, hacia la comprensión. Y entonces yo le pregunto, en su lista, ¿cuántos pecados hay? Y quiero animarle a que usted reflexione en esos pecados en los que usted sistemáticamente está quedando siempre vencido. Sistemáticamente usted y yo estamos siempre siendo esclavizados. Recuerde que en la palabra de Dios no hay pecados ni grandes ni pequeños. Usted podría decir, no me fumo, o una persona, no, discúlpeme, supongo que usted no fuma. Supongo que por el carácter de Cristo en usted no fuma. Pero quiero decir, una persona no podría decir que como si se fuma media cajetilla de cigarrillos, sacar la conclusión de que no está esclavo del cigarrillo. Y decir es que antes me fumabas 3 paquetes de cigarrillos, ahora solo me fumo uno, pues un paquete. O me fumo un solo cigarrillo. Y tenemos la tendencia en nuestra mente de considerar y decir, antes eran 3 paquetes, ahora es solo un cigarrillo. Sin embargo, usted puede seguir siendo igualmente esclavo de un solo cigarrillo. Y de lo que se trata es que nosotros podamos entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que por primera vez podamos decidir tener una vida limpia ante el Señor? Y que pudiéramos decir, Señor, me siento limpio.
estoy experimentando esta bendición de la limpieza. Por eso es bien importante que usted entienda lo que la Biblia dice acerca del pecado y lo que el Señor dice acerca del pecado. Porque si usted y yo no estamos donde deberíamos estar, debemos comenzarle a pedir al Espíritu Santo que cambie nuestra mente y moldee nuestras emociones para que podamos recibir la respuesta a nuestro corazón frente al pecado. Por eso usted tiene que evaluar dónde está en cuanto a la limpieza personal de su pecado. Eso es lo que quiero dejar en su corazón en esta oportunidad. Le vuelvo a hacer la pregunta. Evalúen qué lugar está en cuanto a la limpieza personal de su pecado. Ese David del libro de los Hechos, que dice que conforme al corazón de Dios, no siempre fue así. David pasó por episodios muy difíciles en su vida, episodios de pecado graves y delicados. David tuvo todo un proceso. Pero llegó a ser un hombre conforme a su corazón. Usted y yo también podemos llegar a ser eso, el carácter de Cristo en nosotros, parecernos más a Cristo. Eso fue lo que el Espíritu Santo quiere decir allá en Hechos capítulo 13, versículo 22, que en David estaba el carácter de Cristo. Y es lo que el Espíritu Santo quiere en usted y en mí, que nos parezcamos más a Cristo. Pero no por un vestido religioso, sino por carácter. El carácter de Cristo que se vea en nuestro corazón, en el minuto a minuto. Y que seamos conscientes del proceso de limpieza que necesitamos minuto a minuto. ¿Cuántas veces usted se lava las manos en el día? ¿Cuántas veces usted y yo nos lavamos los dientes? ¿Cuántas veces nos bañamos por semana? Nuestro propio organismo se limpia todos los días. El organismo tiene un proceso de limpieza. ¿Qué es lo que sucede cuando usted y yo respiramos? Se limpia la sangre. Cuando usted inhala oxígeno y exhala CO2, usted está sacando toxinas de su cuerpo. Los riñones tienen una función de limpieza. Hay toda una oportunidad para entendimiento de lo que el Espíritu Santo quiere. El problema de muchos de nosotros es que no nos limpiamos. No le estamos poniendo cuidado a este proceso de limpieza. No estamos tomando decisiones correctas y no tenemos la limpieza como una prioridad en nuestra vida. Por eso quiero animarle a que usted pueda en esta mañana decir, en este mediodía, en esta tarde, esta noche, usted que está escuchando hoy este momento, usted y yo potencialmente podemos ser como David. Varones, mujeres, conforme al corazón del Señor.
Al menos para mí es importante y lo anhelo. Y estoy caminando en eso y para eso debo trabajar la limpieza. Ya empezaremos a hablar sobre cómo limpiarnos. Pero por ahora lo importante es hacer la lista de aquellos pecados con los que usted y yo durante mucho tiempo seguimos peleando, seguimos batallando y tristemente, en la mayoría de los casos, estamos siendo dominados, gobernados y vencidos. Lo dejo con esta declaración. Cada momento de resistencia a la tentación es una victoria. Por eso tenemos que hablar de limpieza y por eso tenemos que ir hablando sobre cómo enfrentar la tentación. Todo esto para seguir preparándonos para el 2018, año del Espíritu Santo y de un nuevo emprendimiento. Le animo a que defina en su corazón ponerle nombre a su nuevo emprendimiento del año 2018. Parecerme más a Cristo. Esa es la invitación y hacia eso vamos a caminar en el Senti New England. Ese es el más importante y mejor emprendimiento. Parecerme más a Cristo. Año 2018. Está en nuestras manos. Les animamos a que lo piensen, a que lo reflexionen. Fácil no va a ser. Todo esto es puerta estrecha. Todo esto implica dificultad, negación, dolor. Seguimos dando el giro a la mentalidad de la vida cristiana. El cumpleaños de Jesús antiguo, que ahora le estamos llamando Navidad en Familia, lo vamos a celebrar la otra semana con 104 jóvenes. Vamos a compartir con ellos. Vamos a llevar bendición. Y sobre todo, acuérdese lo que le estoy diciendo. El más bendecido y el más edificado vamos a ser nosotros. Yo le animo pues, en el nombre de Jesús, a reflexionar esto de la limpieza, a reflexionar esto de Hechos capítulo 13, versículo 22. ¿Quieres parecerte a Cristo y ser un hombre conforme, una mujer conforme al corazón de Dios? Eso no se consigue a menos que haya consagración, decisión, limpieza y compromiso. Que el Espíritu Santo encuentre nuestros corazones dispuestos para comprender esta verdad revelacional. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada familia, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Sigamos reflexionando en todo esto que el Espíritu Santo quiere que reflexionemos y meditemos. Que Dios les bendiga en Cristo Jesús. Amén.